La decisión tomada en Culiacán pues ha llevado al gobierno de Andrés Manuel López Obrador a estar en la opinión pública, algunos en contra y otros a favor, con la decisión de poner en libertad, de dejar en libertad a Ovidio Guzmán, el hijo del Chapo Guzmán, a quien ya se le había prendido. Hay quienes consideran que López Obrador tendrá que ser sometido a un juicio de tipo penal, incluso hay quienes ya desde esa posición de adversarios políticos proponen que López Obrador tenga que ir a la cárcel y se amparan desde luego en artículos de la Constitución mexicana, que te estaré dando estos pormenores, pero hay quienes consideran que se evitó una masacre, se consideró que fue buena la decisión de evitar que por detener a un delincuente se pusiera en riesgo la vida de cientos de personas. Hoy llama la atención que Andrés Manuel López Obrador dio a conocer que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, respaldó la decisión que tomó el gobierno mexicano. Y es que ahora se sabe que también esa detención de Ovidio era en cumplimiento a una orden de aprehensión y que desde instancias del gobierno de Estados Unidos como la DEA se le estaba dando un puntual seguimiento. Llama la atención que también el responsable de la Defensa Nacional en México reconozca que fue un operativo improvisado y mal planeado. Estos detalles los tengo para que tú puedas conocer lo que también opina la prensa internacional sobre esta decisión del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, y no le está yendo nada bien. También lo que se ha generado en las redes sociales, quienes están a favor de Andrés Manuel López Obrador. Quédate a conocer todos estos detalles. Te invito a que te suscribas a nuestro canal La Política en el Mundo, le des en la campanita para que te lleguen inmediatamente las notificaciones. El caso Culiacán obviamente es un tema que está enfrentando el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, y es que las posturas son discordantes entre quienes están a favor de la decisión que tomó el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y quienes consideran que se trata desde un fracaso hasta un delito cometido por el propio presidente de México al dejar en libertad a un delincuente. Y es que López Obrador reconoció que él respaldó esta determinación que tomó el Gabinete de Seguridad al dejar en libertad a Ovidio Guzmán, hijo del Chapo Guzmán, luego de que se previó que se generaría una masacre. Ya el grupo delictivo había tomado prácticamente control de todo Culiacán y se tomó la decisión de dejar en libertad a este individuo. Llama la atención lo que se está generando y vamos directo a este panorama para tener obviamente todo un contexto correcto de lo que se está generando y que usted pueda tener su opinión. Hay quienes ya a través de esta pues ahora de este hashtag que está en México y que es tendencia, dice AMLO renuncia ya. Es lo que se está generando por parte de la oposición política, que están pidiendo la renuncia de Andrés Manuel López Obrador. Y en este contexto, a través de un Twitter, el propio Andrés Manuel López Obrador reconoció lo siguiente: recibí llamada del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, expresando su solidaridad por los hechos en Culiacán. Dice López Obrador, le agradezco el respeto a nuestra soberanía y su voluntad por mantener una política de buena vecindad sustentada en la cooperación para el desarrollo y el bienestar de nuestros pueblos. Aquí está en la fotografía Andrés Manuel López Obrador y el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard. Antes de entrar a todo ahora sí que huracán de información que se está generando, por ejemplo, hay opiniones como esta. Arturo Gutiérrez dice, mala planeación, improvisación y precipitación, la estrategia preocupante, y es que lo reconoció el propio secretario de la Defensa Nacional en México. Esta es la parte donde Andrés Manuel López Obrador en conferencia de prensa dijo que no se trata de masacres, eso ya se terminó, no puede valer más la captura de un delincuente que la vida de las personas. Y bueno, aquí el senador Félix Salgado Macedonio pues dice, eres un héroe mi querido AMLO, hombre humilde, humano y generoso, cuidas a tu pueblo, a los inocentes que pudieron haber muerto por la imprudencia de ambas partes. Es mejor barrer la basura de los medios que te linchan que barrer la sangre de familias completas. Estamos contigo. Y bueno, en este contexto, pues se da a conocer, obviamente, toda esta información que se ha estado generando
a raíz de esta situación que se vivió en Sinaloa. Afirma, pues, por ejemplo, aquí dice López Dóriga, Alfonso Durazo señala que es tiempo de dejar de culpar a administraciones pasadas. Afirma que ha referido en la conferencia a los gobiernos anteriores no para responsabilizar, sino para contextualizar. Es cuando dieron los pormenores de lo que había ocurrido en Sinaloa y que ya es del dominio público. Ahora bien, vayamos a esto. Empezó la polémica, los adversarios políticos de Andrés Manuel López Obrador, pero también hay, desde luego, prensa nacional y prensa internacional que no ve bien la decisión que tomó López Obrador. Dijo Andrés Manuel López Obrador, yo respaldé liberación de Ovidio Guzmán, la situación se tornó muy difícil en Culiacán. Hay que recordar que admitió que las fuerzas federales actuaron en cumplimiento de una orden de aprehensión, mientras que ayer el secretario de Seguridad, Alfonso Durazo, aseguró que los elementos de Sedena y Guardia Nacional fueron agredidos cuando pasaban por el lugar donde se encontraba Ovidio. Ahí hubo, obviamente, una contradicción en la postura oficial. A raíz de esto sale el PAN y dice, vamos a denunciar a Andrés Manuel López Obrador por liberar a Ovidio Guzmán. La liberación de este personaje doblega el Estado como gobierno, así lo considera el presidente de Acción Nacional y obviamente incluso hasta en el propio Congreso de la Unión hubo ahí un debate entre pues legisladores del PAN y los legisladores de Morena, ambos pues defendiendo sus posturas, Morena defendiendo la decisión de Andrés Manuel López Obrador y el PAN cuestionando la estrategia de seguridad y sobre todo la decisión de López Obrador de liberar a Ovidio Guzmán. Y es que refirieron que cuando el Chapo Guzmán logró fugarse, cuando logró fugarse del penal de máxima seguridad, el propio Andrés Manuel López Obrador pidió la renuncia del presidente de México en ese tiempo, Felipe Calderón Hinojosa. Ahora el PAN pues se la devuelve y dice pues tiene que renunciar Andrés Manuel López Obrador porque dejó en libertad a Ovidio Guzmán cuando ya lo habían detenido. Pero mire, este es el contexto y vayamos a conocer un poco de toda esta situación. Dice, el delito y la pena que podrían enfrentar funcionarios mexicanos por la liberación de Ovidio Guzmán. El abogado Ulrich Richter dijo que de haberse concretado la orden de aprehensión en contra de Ovidio Guzmán se estaría hablando de más muertos en Culiacán, por lo cual coincide en que fue una decisión que evitó pues mayor violencia en ese estado. El gobierno de México debe aclarar quién, cómo y cuáles fueron las causas que llevaron al fallido operativo en Culiacán, donde fuerzas del Estado retuvieron a Ovidio Guzmán López, hijo del narcotraficante Joaquín Chapo Guzmán, y que provocó una jornada violenta que duró más de 6 horas y que dejó como saldo 8 muertos. Así lo da a conocer el abogado, activista y escritor Ulrich Richter Morales. Así que esto llama mucho la atención. ¿Qué es lo que puede ocurrir desde el punto de vista legal? Dice, aseguró que hay que ser muy fríos, pero también se debe cuestionar a quién se le ocurrió realizar este operativo sin medir las consecuencias. No se puede ir a un lugar como Culiacán sin antes tener un plan bien armado. Y es que fue, obviamente, el propio secretario de la Defensa Nacional quien reconoció que el operativo no había sido bien planeado. ¿El gobierno actuó de forma correcta? Es una pregunta que se hacen todos. Sobre este asunto, el activista dijo que hay un gabinete responsable y se debe cuestionar si analizaron todos los elementos para haber actuado en un lugar como Culiacán. El artículo 150, esto es lo interesante, el artículo 150 del Código Penal Federal de México establece que se aplicarán de 6 meses a 9 años de prisión al que favoreciere la evasión de algún detenido, procesado o condenado, si el detenido o procesado estuviese inculpado por delito o delitos contra la salud, a la persona que favoreciere su evasión se le impondrán desde 7 a 15 años de prisión, o bien, en tratándose de la evasión de un condenado, se aumentará hasta 20 años de prisión. Y luego este otro párrafo que dice, si quien propicie la evasión fuese servidor público, se le incrementará la pena en una tercera parte de las penas señaladas en este artículo, según corresponda. Además, será destituido de su empleo y se le inhabilitará para obtener otro
durante un periodo de 8 a 12 años. Cuestionado sobre si el presidente y el gabinete de seguridad deberían recibir una sanción por haber cometido una posible falta a este artículo, el abogado señaló que es necesario analizar el actuar del gobierno federal de manera más detallada. Primero, habría que ver si hay una orden de captura y ver quién es el responsable que lo liberó, y hay que ponderar las consecuencias. Así están las cosas. Ahora, desde el exterior, ¿cómo se está viendo esta decisión que tomó el gobierno de Andrés Manuel López Obrador? Dice, gobierno de AMLO humillado. Así vio la prensa internacional la liberación de Ovidio Guzmán. Esto pues se da a través del New York Times, y la prensa internacional resaltaron que el presidente de México no ha logrado crear una estrategia para frenar la violencia. Y bueno, la prensa internacional retomó las acciones sucedidas en Culiacán, Sinaloa, en la que se capturó y se liberó pues a este personaje Ovidio. El New York Times señaló que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador fue humillado, quien ha batallado para llevar a cabo una estrategia de seguridad para combatir los niveles récord de violencia en el país. Se pone aquí está la imagen de lo que publicó el diario The New York Times. Por ejemplo, el Washington Post también hizo eco acerca de lo sucedido en el estado natal del Chapo y relató lo sucedido. Además, hizo énfasis en las acusaciones que tiene Ovidio Guzmán en Estados Unidos. Tiene investigaciones por tráfico de cocaína, metanfetaminas y marihuana. En España, el diario El País reportó que hubo momentos de confusión por la falta de información acerca de lo acontecido, debido a que las fuentes oficiales tardaron en dar una postura oficial de los hechos. Además, hizo el señalamiento de los reportes de muertos en el pavimento de las calles de Culiacán. La BBC de Londres en su portal destacó que la violencia fue detonante para que el hijo de este narcotraficante más famoso de México pues lograra ser liberado. El medio británico resaltó la trayectoria del criminal Ovidio Guzmán, y bajo, bueno, ahí hace una reseña de lo que es la vida de ese personaje. El medio británico, el The Guardian, reportó las crónicas sobre los intensos combates en la ciudad mexicana de Culiacán tras el arresto del hijo del capo mexicano, así como su posterior liberación. Retomó también los reportes en redes sociales en los que la gente publicaba imágenes y videos de grupos armados y balaceras. El diario financiero The Wall Street Journal también hizo eco de la situación en Culiacán. La violencia estalla en México tras el arresto del hijo del Chapo. Y bueno, habló también de los enfrentamientos y de toda esa violencia que se generó ahí en Culiacán. Y también pues el video donde Andrés Manuel López Obrador, ya muy difundido, en otro canal tenemos pormenores de la postura de Andrés Manuel López Obrador. En las redes sociales se generó esta pues también simpatía. Apoyan a AMLO por liberar a Ovidio. La decisión del presidente López Obrador fue criticada en un principio, pero al explicar la razón, los mexicanos lo apoyaron. Luego de que el día de ayer se lograra pues, la presunta detención y que horas después fuera puesto en libertad, pues los usuarios en redes sociales viralizaron primero el hashtag AMLO renuncia, y ya después le ganó presencia el titulado AMLO estamos contigo. Y bueno, se dieron situaciones como estas manifestaciones de apoyo. AMLO estamos contigo, y puede ver, AMLO es un pacifista, hombre de Estado, jamás pondrá al pueblo en riesgo por la captura de un hombre. AMLO estamos contigo, el pueblo siempre es primero. Y bueno, situaciones de estas que en donde se resalta que se decidió pues anteponer la vida de las personas a la captura de este delincuente. Pues así las cosas, obviamente cada quien tendrá su opinión. En lo personal, desde luego que estamos de acuerdo en haber evitado pues una masacre allá en Sinaloa, aunque los detractores políticos de Andrés Manuel López Obrador ya lo están queriendo hasta llevar a la cárcel, argumentándose en este artículo 150 del Código Penal. Sin embargo, se tendría que valorar bien a profundidad. El propio secretario de Defensa Nacional pues reconoció que fue un operativo improvisado, mal planeado, mal ejecutado, y eso habla obviamente bien de un gobierno que reconoce que hubo errores. Por otro lado, pues Andrés Manuel López Obrador ya envió
pues refuerzo allá a Culiacán, en Sinaloa, grupos de élite muy bien entrenados para hacerle frente a toda esta situación que se vivió allá en Culiacán. Así las cosas, no sé cuál sea tu opinión, nos gustaría que también dejes aquí abajo tus comentarios y que nos ayudes a compartir este video. Te invito a que te suscribas a nuestro canal La Política en el Mundo.